Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Saludamos a los hermanos que están conectados en sus casas, en cualquier lugar de Colombia, los hermanos que están en Canadá, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, las familias que están en otras ciudades, los bendecimos, amén. Démosle un aplauso a todos esos hermanos que en este momento están en culto. Démosle un aplauso al Señor por ellos. Los bendecimos, hermanos, y creemos que tenemos un Dios que pronto nos hará justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pronto nos hará justicia. Es algo de hoy tener claro y ser pertinentes frente a lo que está pasando, ¿no? Por eso hay una palabra de Dios para usted y para los hermanos que están en casa. ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz que está frente a esta corrupción? ¿Cuál es la voz de Dios frente a la corrupción? Hay una corrupción frente a todo lo que está pasando. Hay una corrupción de la justicia y necesitamos ver la centralidad de la justicia de Dios en su mensaje bíblico. Por eso yo quiero que miremos en esta mañana las escrituras que van a darle todo el sentido a lo que tiene que ver la voz de Dios en este tiempo. Pero también vamos a ver una segunda voz, y es la voz del pueblo frente a esta situación, frente a la corrupción social. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a mirar lo primero, vamos a mirar la voz de Dios frente a la corrupción. ¿Cuál es esa voz? Y la segunda voz, la voz del pueblo, amén, frente a la corrupción. ¿Por qué quiero que toquemos este tema? Porque a veces no comprendemos cómo Dios se mueve. ¿Cómo se mueve Dios frente a este flagelo de tanta corrupción, de tanta desigualdad, de tanta injusticia social? Y entonces viene eso, ¿no? Que a veces reaccionamos frente a los moveres invisibles de Dios. Reaccionamos de manera incorrecta, de manera defectuosa, porque no sabemos cómo Dios se mueve. Entonces necesitamos saber, pastor, ¿cómo Dios se mueve en la injusticia? ¿Dónde está Dios frente a todo lo que está pasando? Porque no podemos solo quedarnos en la injusticia social, sino a veces en la injusticia familiar, ¿no? Frente a esta injusticia que digamos así, ha lastimado a muchos hogares. ¿Cómo se mueve Dios frente a todo lo que está pasando en la familia? ¿Cómo se mueve Dios frente a la economía? ¿Cómo se mueve Dios frente a la corrupción política, social, judicial? Toda esta corrupción judicial que hay, toda esta corrupción que tiene que ver, hermanos, también me impresiona con la parte religiosa y espiritual. Entonces, quiero dejarles una introducción aquí que tengo, dice la historia que sigue. A ver, aquí quiero mostrarles esto, la corrupción. Como se señala con insistencia desde diversos ángulos analíticos, la corrupción social es una pandemia que corroe todo el tejido social. Vuelvo a repetir, la corrupción es una pandemia que corroe todo el tejido social, los organismos del Estado, los partidos políticos y las instituciones, y entre ellas las distintas confesiones religiosas que se supone que deberían ser ejemplo de transparencia, oportuna rendición de cuentas y honradez a toda prueba. Frente a esta realidad que parece estar enseñoreándose entre personas y estructuras, y cuya cara más visible en estos días es la distinción, destitución, renuncias, juicios y prisión preventiva o encarcelamiento de funcionarios públicos y gobernantes. ¿Qué papel le corresponde a quienes afirman que el Dios de la Biblia es justo y ama la justicia
y que la justicia y el derecho son un reclamo insistente que Él hace a todos los seres humanos y no solamente a los creyentes. Deben quedarse en los creyentes callados, permanecer indiferentes, complacientes o justificar las acciones de los corruptos. Por eso mi propuesta es esta, que hoy necesitamos saber cómo se mueve Dios frente a la corrupción. ¿Cuál es el actuar de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios frente a esto que me está pasando? Frente a tanta desigualdad, frente a tanta maldad, frente a tanta injusticia. Por eso hay una anécdota que traigo aquí, vean. Dice, la historia que sigue es de la vida real. Ocurrió en un país cuyo nombre no es conveniente revelar aquí. A un hombre le robaron su costoso vehículo que había dejado estacionado a un costado de la calle. Conmocionado al ver la desaparición de su automóvil, acudió inmediatamente a la policía de esta localidad para denunciar el hecho. El policía que lo atendió lo escuchó atentamente el relato y la descripción del vehículo. Tomó atenta nota de los detalles y le dijo lo siguiente: muy bien, aquí tiene una lista de los hombres y los teléfonos de los ladrones de los automóviles en este sector. Llámelos para ver quién lo tiene y arregle con ellos mismo el precio del rescate. Superada la confusión por lo que acababa de oír, el ciudadano decidió seguir las instrucciones del policía y empezó a llamar uno por uno a todos los números hasta que por fin dio con su ladrón. Cuando estaba en medio de la tira y el afloje de la negociación con el ratero, sí, $2,000 o $4,000 de rescate, la madre del delincuente tomó el teléfono y empezó a insultar al dueño del auto. Le dijo: ¿no se ha desconsiderado? ¿Cómo se le ocurre pedir rebaja? Páguenle a mi hijo lo que le está pidiendo. ¿No ve que está arriesgando su vida por robarse el auto? Pague rápido si no quiere perderlo. Si no fuera porque me lo contaron unos amigos, quienes no son dados a las mentiras, esta historia hasta sería un chiste relativamente bueno. Lo que sí muestra, como muchos ya lo han dicho, es que la realidad de la maldad que vemos a diario con frecuencia supera la ficción de las películas y series de televisión. La corrupción está corroyendo nuestro país y se ve por todas partes. Por eso necesitamos mirar cómo Dios centraliza su justicia en el mensaje bíblico. Mire, en el Salmo 12, 1-8, voy a comenzar a abrir Biblia aquí, quiero que estén todos pendientes. Ayúdenme ahí, Emanuel. ¿Listos? El Salmo 12, 1-8 dice: auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Esta es la voz del pueblo. Los salmos son la voz del pueblo. Los libros proféticos son la voz de Dios. Frente a la corrupción, vamos a mirar textos, salmos que hablen de corrupción y vamos a oír. Escúchenme, estar atentos a través de lo que vamos a estudiar, la voz del pueblo. Los salmos son los momentos que el pueblo levanta su denuncia, que el pueblo hace reclamo, que el pueblo hace, ¿cómo es que decimos? Aparte del reclamo, ¿hace qué? La marcha, protesta. ¿Cómo protesta? A través del salmo. Y yo quiero que vaya quedando un principio aquí. Nosotros tenemos que aprender a protestar, a denunciar, a no pasar por alto las cosas que están pasando, pero al estilo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos aprender. Pastor, enséñeme a cómo es que tenemos como iglesia nosotros que no quedar callado, denunciar, protestar, rechazar, porque Dios no se queda callado.
Y la Biblia nos enseña que no se queda callada tampoco. El pueblo no se queda callado. Entonces, es importante esto, es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que ¿dónde está Dios? ¿Cómo se mueve Dios? Pero ¿qué debemos hacer? Esta es una respuesta para esa pregunta. Auxilio, oh Señor. Salmo 12. Porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Cuando usted lee esto, tiene que saber que estos salmos se llaman salmos imprecatorios, donde los que estaban sufriendo la justicia, porque se estaban esfumando los justos, porque los mataban, los aniquilaban. Entonces es aquí donde el cantor, ese hombre que canta, que alaba, que le canta a Dios, se expresa, saca su dolor, pero no con piedras ni con palos, sino con oración, con rabia. Y estos son salmos de los hombres hacia Dios, que Dios escucha su oración y su dolor. Entonces dan gloria a Dios por eso. Entonces, usted lee, dice, vea lo que dice las escrituras ahí, dice, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor, vea en la oración lo que él dice, que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queremos, dice que queramos, dicen, ellos dicen, son nuestros los labios, ¿quién puede detenernos? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora, dice el Señor, ayúdenme a leer ahí, dice, ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son ¿qué? No los oigo, ¿son qué? Son puras como la plata refinada en el oro, en el horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Entonces, ¿qué termina diciendo este salmo? Tú, Señor, nos protegerás, tú, Señor, siempre nos defenderás. ¿Qué podemos decir? También que el Señor a la maldad la castigará, porque el Señor es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Esta injusticia que dura a veces, que no sabemos cuándo parará, muchas veces nos pone a dudar, nos pone en pocas palabras en momentos de crisis. Pero mire lo que dice el Salmo 146. No pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Hacen justicia, el Salmo 146, 3. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, dice. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los ¿quiénes? No los oigo. A los agobiados. El Señor ama ¿a quién? A los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. ¿Qué expresa el Salmo 146? Que el Señor hace justicia a los oprimidos, que el Señor da de comer a los hambrientos, que el Señor pone en libertad a los cautivos, que el Señor le da vista a los ciegos, que el Señor sostiene a los agobiados, que el Señor ama a los justos, que el Señor protege al extranjero, que el Señor sostiene al huérfano y a la viuda, que el Señor frustra los planes de los impíos. Y así se debe de entender en este tiempo que el reino del Señor fluye de manera sobrenatural. En Lucas capítulo 4, 17, 21, el Señor habla a sus discípulos. Y es bueno entender este auditorio, cómo entendió y cómo escuchó estas palabras del Señor. Lucas 4, 17 al 21 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra ahí que el Señor enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó ante los ojos de toda la sinagoga, porque todos estaban con sus ojos fijos en el Señor, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante del Señor. El Señor vino a libertarnos, el Señor vino a salvarnos, el Señor vino a sacarnos de la opresión y de la prisión en que el diablo nos tenía. Ahora, ¿cómo se lo digo hasta aquí? Para que no se le olvide lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Los temas de la justicia en la Biblia y el bienestar son inseparables. Dios quiere justicia y quiere el bienestar de su pueblo. Por lo común, los que se aprovechan del sistema por medio de la corrupción, indefectiblemente le están quitando algo a otros. Repito, los que se aprovechan del sistema por medio de la corrupción, indefectiblemente son ladrones o son rateros. Ahora sí me hice entender mejor, ¿no? La prosperidad que se obtiene por vía de la corrupción siempre significa quitarle algo a alguien, aunque algunas de estas actividades estén contempladas como legales. Un salario puede ser legal o injusto al mismo tiempo. Y estamos peleando por eso. Y estamos luchando por eso. Por la desigualdad tan tenaz que tenemos en Colombia. Y le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ser aprovechado es una palabra única que significa tramposo. Oseas. Vamos a mirar ahora a un profeta, una voz de Dios. Ya miramos la voz del pueblo, el Salmo, que levanta oración, pide que el Señor haga justicia, y de seguro que el Señor hará justicia. En Oseas 12, 7 al 8 dice así: mercader que tiene en su mano peso falso. Ojo que está el profeta, y la voz del profeta es la voz de Dios. Entonces Dios está protestando. En los salmos protestan los hombres, pero en los profetas protesta Dios. Amén. Denuncia a Dios. Escuchen la voz de Dios. Dice: mercader que tiene a su mano pesa falsa, amador de opresión. Efraín dijo: ellos, los israelitas, los judíos que estaban en aquel tiempo pervertidos, dice: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. No sé a quién se le parece esa voz. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo me he enriquecido de manera tan limpia? Por fuera, pero por dentro son corruptos. Quiero que miremos dos pasajes bíblicos puntuales frente a la corrupción social. Quiero que miren que la Biblia tiene muchos pasajes bíblicos en que son puntuales frente a la corrupción social. Vamos a mirar Primera de Reyes 12, Primera de Reyes en la traducción viviente, Primera de Reyes 12, si la tiene ahí, por favor, me la pone. Primera de Reyes, los espero, 12, dice así, versículo 1. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Cuando Jeroboam era el contrincante de Roboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Salomón buscaba hasta la vejez matar a Jeroboam, porque en ese momento estaba el asunto complicado del reino. Su hijo Roboam y Jeroboam estaban en una disputa política tremenda por el país, y en ese momento Salomón siempre lo buscaba para matarlo. Quiero que vean el versículo 3.
Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Ojo, Jeroboam, el pueblo se juntaron, fueron a hablar con Roboam, y dice el verso 4: su padre fue un amo muy duro, o sea, Salomón. Le dijeron: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que tu padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó a los jóvenes. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo lo que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo os azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. Por tanto, el rey no prestó atención ¿a quién? No los oigo, ¿a quién? Al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahí de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Protesta y marcha. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Se le abrieron al rey David. Entonces el pueblo de Israel regresó ¿a dónde? A casa. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adonirán. Lean conmigo el verso 18, que quiero que tengan muy presente ahí. Luego el rey Roboam envió a Adonirán, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden. Pero el pueblo de Israel lo apedreó. Dice que lo mataron a piedra. Lo mataron a piedra. Y el rey de pura bendición salió vivo. Se escapó lo iban a linchar allí. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro y de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. ¿Sabe qué pasó aquí? Se dividió el rey. Se dividió el reino totalmente. Cuando los israelitas supieron, verso 20, que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se dividió totalmente. Encontramos aquí que las causas políticas de corrupción, escúcheme bien, puntuales de corrupción en la injusticia social que tuvo el pueblo de Israel, encontramos que estas causas fueron las que explican la división del reino del norte y del reino del sur
del pueblo de Israel. De aquí en adelante, David y Salomón dejaron el reino en una potencia, pero de aquí en adelante se dividió el reino. ¿Por qué razón? Por la injusticia social y por la corrupción. Que en vez de manejar el asunto de los impuestos bien manejados, haga de cuenta que está pasando lo que pasó en Colombia, el asunto de la reforma, y eso se tenía que solucionar, y lo que pasó fue que el pueblo se levantó, y donde aparezca por ahí el señor Carrasquilla, ¿qué cree que le hacen? Pues carrasquilla, ahí sí es que lo carrasquillan, lo bendicen, se aparece nuestro presidente por ahí y lo bendicen también. Así que este es un punto crucial y se divide un país. Se divide un país. Mire, de aquí en adelante Israel termina totalmente destruido. Israel es la hora, en el año, esto pasó en el año 1000. En el año 722 Israel no aprendió, siguió en la corrupción. Israel queda destruido, destituido, borrado por Asiria. Y es la hora que Israel está recuperando un pedacito. En el año 587 Judá también desaparece. Tanto el reino del norte como el reino del sur, 10 tribus arriba, 2 abajo, quedan destruidos, borrados, el uno por Asiria y el otro por Babilonia. ¿Por qué causa? Porque nunca dejaron de ser corrompidos en 3 áreas. En el área de la política o en el área de lo que tenía que ver la autoridad, el gobierno. Todo el gobierno del reino del norte nunca tuvo un rey bueno. Y los reyes del sur se dejaron manipular, que ahorita vamos a ver eso. Y vamos a mirar entonces que los dos, totalmente el Israel fue destruido, fue acabado, borrado por causa de la corrupción. Esto es lo que tenemos que mirar, que la mano de Dios está aquí, la voluntad de Dios está aquí, que contra la corrupción Dios se está moviendo y trae castigo y trae disciplina, así sea el pueblo de Él. Ahora, quiero que miremos algo aquí. No, o sea, en ese pasaje miramos que el rey no quiso aliviar los impuestos, les puso fue más carga. ¿Y qué? ¿Y cómo habla el rey? Con petulancia, con amenazas, porque estaba acostumbrado que se gobernaba era de esa manera. Ahora, miremos a través del pasaje de Primera de Reyes 21, 1, 29, la viña de Nabot. Otro pasaje que habla también de la corrupción que tenía Israel en aquel tiempo. Ahí en el capítulo 21, Primero de Reyes 21, del 1 al 29. Me dicen amén si están ahí. Primero de Reyes 21. Amén. Título que dice: la viña de ¿quién? Viñedo de Nabot. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot el jezreelita tenía un viñedo en Jezreel. Pareciera que el escritor tiene algo ahí, ¿no? Con jezreelita y Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab y rey de Samaria. ¿Qué fue lo peor que pudo tener Nabot, un hombre humilde y sencillo? Vivir al lado de un rico, corrupto, ambicioso, que en un momento le dice: ¿sabe? Me gusta su finca y me la quiero quedar. Lean conmigo, dice: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio, él te dará un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Verso 3, rápido, 2. Estamos en 2, pero Nabot le respondió, pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Rotundo, ¿qué? No se lo vendo. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregarle la heredad que me dejaron mis antepasados. Estoy en la traducción viviente, verso 4. Entonces Acab regresó a su casa. ¿Cómo regresó? Como un niño cuando no se le da el regalo que está pidiendo, ¿no? Rebelde.
Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó la bruja de su mujer. No, ahí no dice eso. Le preguntó su esposa Jezabel: ¿por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera el viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab: ¿acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Escúcheme, estamos hablando de los descendientes de Salomón, Roboam, y ya vamos aquí en Acab, malvado y más malo que todos, ¿oyó? El verso 9. Y esa carta daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno, y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él, que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo y apedréenlo. ¿Qué tal? ¿Injusticia? Total. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel que había escrito en las cartas. Verso 12. Proclamaron ayuno. ¿Sí ve? Esto se llama corrupción religiosa, espiritual, sacerdotal. Había corrupción política, había corrupción judicial, había de todo aquí. Eso era lo que estaba en el escenario, en el contexto de esta historia. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender. ¿Y Dios dónde está? Mire, pastor, que me tumbaron. Mire, pastor, que ese tipo me robó. Mire que ese hombre me ha dañado. Y usted dice: tengo una injusticia en mi corazón. ¿Y sabe qué, pastor? No sé cómo Dios obra. No lo veo, no lo siento. Y es bueno a través de la palabra mirar cómo Dios obra y cómo Dios responde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel. Proclamaron ayuno, pusieron a Nabot en lugar prominente ante la gente. 13. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué sensaciones le da a usted el texto? Qué corruptos sinvergüenzas. Y está en todo esto el rey y la reina y los sacerdotes. Hay un complot, hay una trampa ahí, un engaño. Y dice: entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a piedra. 14. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta ¿qué? Hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora, ¿sí ve por qué le dije que era una bruja? Bueno, ahora sí entendieron. Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Mire el 16, es una mata de la conchudez. Por eso le dije que no hay más nada, que esta es la mera trampa. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarla ¿en qué? En posesión. Yo creo que llegó, dijo: uy, lo que yo quería, mire, hágame allá, póngame en esta flor, y es feliz el hombre ahí. Pero no se dio cuenta que alguien lo estaba mirando. Todos en el 17, gócese en esto. Pero el Señor dijo a Elías. Ahí es donde el Señor usa al profeta, y el profeta es la voz de Dios. O sea, necesitamos conocer la voz de Dios frente a la corrupción. ¿Cuántos dicen amén?
Necesito como creyente siempre conocer la voz de Dios frente a la injusticia. Ya sé que los salmos levantan clamor a Dios y piden justicia, pero mire la justicia. Pero el Señor dijo a Elías: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje: esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías. Escúcheme, ahora vea lo que le dice Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido. Escúcheme, el 20, déjeme el 20 un poquito. Así que, enemigo mío, le dice el rey, cuando Elías le mete lo confronta, porque el Señor confronta la corrupción. Dije que el Señor confrontará siempre la injusticia. Y aquí es, verso 20, el verso 20 dice: así dice Nabot, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías: ahora yo soy el culpable. ¿Qué está haciendo? ¿Cara de qué? De pobrecito, de que él no tiene la culpa, que fue la esposita que tuvo un sueño espiritual. Así que, enemigo mío, me has encontrado, Elías. Le dijo Acab a Elías. Sí, le dijo Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré, destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nadab, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, en cuanto a esa bruja, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se lo comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como ¿quién? Como Acab, bajo la influencia de su, no digo más, de su influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos. O sea, había idolatría, corrupción social, política, espiritual, pervertido completamente. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como había hecho los amorreos, pueblo del Señor. Había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó, miren este verso 27 que lo pone a uno a pensar. Aquí está la gracia. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se humilla ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. ¿Cómo la ven? Eso se llama justicia. ¿Cuántos dicen amén? Había un dicho que decía en mi cuadra: justicia a la caricia. ¿Qué le dijo el Señor entonces en pocas palabras aquí? La historia deja claro que este escritor bíblico tiene la capacidad de notar las consecuencias de la idolatría. También la función del profeta como crítico de los gobiernos. El profeta cumple la función que Dios le demanda de confrontar y denunciar las realidades de la vida, y no solamente las espirituales, sino las políticas, las sociales, las económicas, como en esta viña de Nabot. Aquí vemos la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora,
Cuando seguimos ampliando el asunto, Dios le da 5 órdenes a los reyes. Haga de cuenta que se las da a nuestro gobierno. Haga de cuenta que Dios siempre está aquí presente e institucionalizando la justicia. O sea que si usted abre la Biblia, usted no va a encontrar de que no habla de cómo se tiene que hacer un litigio, de cómo se tiene que juzgar. No, no, no. El Señor a través de Deuteronomios hace una institución de la justicia. Así que esto se va a mover de esta manera. Quiero que miren Deuteronomios, por favor, un momentico. Capítulo 16, del 18 al 20. Rápido, por favor. Léame, por favor. A ver, me dice si está ahí. Del 18 al 20, sí. Deuteronomio 16. ¿Sí lo tiene? Del 18 al 20. ¿Qué dice? Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a sus tribus. No pervertirás la justicia, ni actuarás con parcialidad. No aceptarás ¿qué? Soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. 20. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Ahora, pase al capítulo 17, versículo 8. Por eso estoy diciendo que desde la perspectiva de Deuteronomio, la práctica de la justicia es institucional. ¿Qué quiero, pastor, con la prédica de hoy? Mostrarles que tenemos un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Y que pronto, no los oigo, y pronto nos hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Estoy tratando de centrar la iglesia para que haga protesta. Y tenemos que aprender a protestar adorando y orando. Y tenemos que saber que tenemos un Dios que protesta. Un Dios. Un Dios justo que demanda. Un Dios que es totalmente justo y que llama a un pueblo a ser justo. Quiero que vean ahí, este pasaje nos va a ministrar mucho. Deuteronomio 17, 8 dice: si te enfrentas a casos demasiado difíciles, hermana Liliana, no dice ahí los abogados, demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios te elija. Siga conmigo. Y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones, los consultarás y ellos te ¿qué? Te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija y harás todo lo que te diga. De ahí se agarró Acab, llamó a los sacerdotes pervertidos, el pervertido, y lo que Dios había institucionalizado en el año, estamos hablando de 1500, en el año 1000, él los pervirtieron. Procederás según las instrucciones que te den. Siga, por favor. Siga el verso 12. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel ¿qué? El mal. Ahora, quiero que mire ahí mismo en el versículo 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodeen. 15. Asegúrate de nombrar como rey ¿a quién? A uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios te elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Ojo que eso se cumple. Pero tenemos que aprender a pedirle presidente a nuestro Dios.
a su nombre. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. ¿Qué hizo Salomón? Comprar caballos. Ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Moisés? Perdón. ¿Qué hizo Salomón? 1000. Todo pervertidos estos reyes. Por eso, si usted dice, y pobrecito Israel, ¿por qué le pasó a Israel? Porque todos los mandamientos del Señor los transgredieron. No sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. ¿Qué hicieron acá? ¿Qué hizo Salomón? Las leyes eran estas: que el rey debía ser uno del mismo pueblo, que el rey, su poder no estaría en su ejército, que el rey que el rey no podía tener harén, no aprovechará su posición para enriquecerse, y tendrá una copia de la ley para la lectura y meditación de la palabra de manera diaria. Tanto fue así que después Josías fue la Biblia por allá escondida, por allá vuelta llena de tierra. Todo se les olvidó. ¿Y qué fue lo que trajo a la postre? Corrupción y maldad, y luego destrucción total. Quiero terminar aquí leyendo 2 salmos. Quiero que miremos la voz ahora, la voz de nosotros, la voz del pueblo. Salmo 26 es una descripción del final de los corruptos. ¿Cómo van a terminar los corruptos? Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloria presente. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos, pero yo no soy así. Llevo una vida intachable, por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme, en público alabaré al Señor. Salmo 52, un salmo dirigido a un delincuente, al que es fuerte en el crimen, Dios lo destruirá. Dice: ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso, pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán: miren lo que le pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios, y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. El Salmo 82 es un salmo que nos deja también pensando, mire, sobre la injusticia y sobre la justicia. Salmo 82 dice: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictará decisiones injustas que favorecen a los malvados?
Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los despreciados. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Quiero dejar 3 voces aquí. La primera voz que hoy quiero que quede en su corazón es que tenemos un Dios que aborrece, que abomina, que rechaza, que denuncia, que protesta contra la injusticia y contra la corrupción. Voy a repetir, usted y yo tenemos un Dios, cuando se acerca a Cristo, tenemos un Dios que aborrece, abomina, denuncia, rechaza, protesta contra la injusticia y contra la corrupción. En segundo, a través de los profetas, cuando usted lee la Biblia y se lee todos los profetas, esa es la voz de Dios. En segundo lugar, la voz del pueblo son los salmos. Y es la forma como Dios quiere que reaccionemos, adorando, no con piedras ni con palos. No con amenazas, no con violencia, sino adorando y clamando a Dios, sabiendo que pronto nos hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire Romanos 12, 17 al 21. No se canse de hacer el bien, mi hermano. Romanos 12, rápido, 17 al 21 dice: nunca devuelvas a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Estoy hablando la Nueva Traducción Viviente. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y al hacer esto, amontonarán carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Y la tercera voz que quiero que quede: la primera, la de Dios; la segunda, la del pueblo; y la tercera, la voz de mi Señor Jesús. En el momento que viene la pregunta: Señor, ¿solucionarás esta pudredumbre de gobierno romano que tenemos encima? Señor, ¿pararás a este pueblo que nos tiene suyugado, acabado? Y es la pregunta que le hacen los discípulos al Señor después de que lo ven resucitado. Dijo: ahora sí nos va a dar la solución. Y el Señor les da una respuesta impresionante. Hechos capítulo 1 versículo 7. Después de que le hacen esa pregunta: Señor, ¿arreglarás esta corrupción social, política, económica en la que nos tienen estos emperadores maquiavélicos romanos? Mire lo que le responde el Señor: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por las autoridades mismas del Padre. Eso les contestó. Repito: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. ¿Qué les está diciendo? A ustedes no les interesa si queda Petro o Duque. Nosotros los creyentes, la iglesia del Señor trascenderá y como dice la canción que hoy quiero que ahorita vuelva y la ponga: por 1000 generaciones el Señor estará con nosotros. No hay ningún problema. La iglesia trascenderá por cualquier pandemia política que tenemos o que tengamos, porque el Señor estará con nosotros. El político que necesitamos hoy es a Jesús en nuestro corazón. Ahora, mire lo que responde ahí el Señor. Dice: a ustedes no les interesa meterse en todo esto de la política, porque en ese caso de la política, yo pongo a Petro o yo pongo a Duque. Pongo a, ¿cómo se llama el de Estados Unidos? ¿A Biles?
¿A Biden o pongo a Trump? ¿A quién escogió? ¿A Trump? ¿Con quién iba a la iglesia? Con Trump. ¿Y a quién eligió el Señor? Al otro. Así que en la potestad de poner gobernantes, solo Dios sabe hacia el futuro cuál es el que necesita el pueblo de Dios. Así que en eso no nos enfrasquemos. Enfrasquémonos en algo. Versículo 8. En esto sí, como iglesia. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Quiero que se preocupe por vivir llenos del Espíritu Santo, por tener poder mío cuando estén en medio de las pandemias y en medio del coronavirus. Tenemos dos pandemias: la pandemia corrupta de hoy, de la corrupción social, y tenemos la pandemia del coronavirus. Queremos trascender, queremos transitar y queremos pasar bendecidos. Esto solo se logra llenos del Espíritu Santo y con el poder del Evangelio. La palabra de Dios, que es el antídoto contra la corrupción, es el Evangelio de Jesucristo. Un día el Señor acabará con toda esta corrupción social, cósmica y espiritual. Toda la acabará. Él será el Rey de Reyes y el gobernante de todo el mundo. Usted vivirá en un cuerpo glorificado que no tendrá problema con ningún coronavirus. Y viviremos en cielo nuevo y tierra nueva por los siglos de los siglos. Y se acabará toda la corrupción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, mi hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué tema tan pesado. Me duele todo el cuerpo por predicar esto. Pero es un tema muy pesado hablar sobre la corrupción social y poner y dejar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levanten sus manos, hermanos en casa, hermanos que están aquí, levanten sus manos. Padre, cerramos este tiempo dándote gracias. Gracias por que hoy nos muestras cómo es tu reacción frente a la corrupción. Tú protestas a través de los profetas la injusticia, denuncias a los reyes malvados y pecadores. Gracias porque eres un Dios justo que pronto nos hará justicia. Levante sus manos. ¿Hay alguna injusticia en tu vida? Si hay alguna injusticia en tu casa, en tu familia, en tu área financiera, emocional, sentimental, levante las manos. Voy a soltar una palabra. Pronto el Señor hará justicia. Porque tenemos un Dios justo, porque tenemos un Dios que es insobornable, porque tenemos un Dios que quiere que le oremos persistentemente, porque tenemos un Dios en los cielos que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bata sus manos, no dejes de orar, persiste en la oración. Nuestro Dios es un Dios que le gusta que persista. Es un Dios que es insobornable, justo, que pronto te hará justicia en el área que estés. Colombia, vamos Colombia. Colombia, Dios hoy está contigo. Colombia, bendigo a cada uno de aquellos hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que son mediadores de paz, Dios estará con ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted que en este tiempo no aviva la violencia, sino que sabe que puede en este tiempo hacer algo, adore, ore, levanta tus manos, clama a Dios, canta los salmos al Señor y convéncete que Dios dentro de poco protestará. Dentro de poco Él levantará su palabra y traerá un juicio sobre esta tierra y sobre esta Colombia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Corrígenos, enséñanos y háblanos cada día más. Bendigo a cada uno de los que están presentes, Señor. Y puedo soltar esta palabra: que el pueblo que adora, el pueblo que alaba a Dios, es un pueblo que recibirá justicia y protección divina. Gracias, Padre. Levante este canto adorador. Levante este canto y adore al Señor.
Tome ofrenda en su mano. Tome ofrendas en su mano. Alabe a Jesús con tu ofrenda. Tome esa ofrenda en tu mano. Levante ese canto a Dios. Que extienda su amor, te muestre favor, te mire con agrado. Gracias, Espíritu Santo. De paz. Bata sus manos. Padre, cerramos este tiempo de adoración. Cerramos este tiempo para alabarte y glorificarte. Bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, usted mire con agrado y te dé paz. Vamos, levanta sus manos. Quiero ministrar ahí. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo que está pasando por este tiempo de crisis y de pandemia. Precioso Dios, te pido con tu gran poder que nos dé la fortaleza, que nos empoderes, que nos llenes de tu gracia para poder enfrentar estos tiempos de crisis en cuanto, Señor, al coronavirus y en cuanto, Señor, a este paro nacional. Te pido que tu mano poderosa nos ayude a cruzar con el poder de tu Espíritu estos tiempos en victoria, Señor. Ministro tu iglesia santa que ofrenda con gozo. Ministro a tu iglesia santa que diezma en este tiempo, Señor, para sostener tu obra santa. Padre, con la autoridad que me das, los bendigo en tu santo nombre. Que todo lo que tus hijos hagan, que todo lo que tus hijos emprendan, Señor, prospere en medio de este tiempo. Señor, la abundancia y la sobreabundancia estarán sobre sus vidas, por cuanto tú marcarás una diferencia entre los que creen y no creen. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Pueden ofrendar.